Mi nombre es Elle. Nací y crecí en un pequeño pueblo cerca de Denver, Colorado, donde los tejados rojos se asoman detrás de altos pinos y las tardes de verano siempre están bañadas por una luz dorada del sol. Desde muy joven admiraba a mi hermana Hallie, casi viéndola como una heroína a mis ojos. Hallie es 4 años mayor que yo y siempre brilla donde quiera que va, ya sea en la cancha de baloncesto de la escuela o en las fiestas familiares. Siempre deseaba ser como ella, ser amada, reconocida y llamada la mejor hermanita de todas. Cada vez que Hallie elegía un nuevo atuendo, le pedía en secreto a mamá que me comprara algo similar, aunque a veces mamá negaba con la cabeza porque no teníamos suficiente dinero. Cuando Hallie empezó a aprender a dibujar, yo me sentaba e intentaba dibujar también, aunque no entendía por qué el lápiz se me resbalaba de la mano. Copiaba la forma en que se ataba el pelo, la forma en que sonreía, incluso la forma en que nombraba a sus peluches. Pero cuanto más intentaba acercarme, más fría se volvía su mirada hacia mí. Hallie nunca me vio como una aliada o una hermana pequeña a la que proteger. A sus ojos yo era como una sombra que siempre la seguía y la hacía sentir amenazada, aunque yo solo quería una palabra amable de su parte. Lo que recibía era su mirada desdeñosa y esos comentarios mitad en broma, mitad crueles que dolían. ¿De verdad crees que puedes hacer eso?, se burló una vez Hallie cuando le mostré mi dibujo desordenado. Cuando ganaba una carrera o traía a casa un trofeo de baile, lo agitaba frente a mí y se reía. ¿Te atreverías a intentarlo? Apuesto a que ni siquiera tienes el valor. No me enfadaba, solo la abrazaba fuerte y le susurraba, eres increíble, estoy orgullosa de ti. Pero en lugar de alegrarse, me apartaba. Una vez tan fuerte que caí al suelo con el cuerpo dolorido. Mi 10º cumpleaños marcó el momento en que mi infancia se hizo añicos. Ese año mamá y papá ahorraron durante medio año para comprarme algo con lo que había soñado, una bicicleta de color púrpura metálico con serpentinas brillantes en el manillar y un pequeño y lindo timbre. Cuando la desenvolví, grité de alegría y corrí escaleras arriba para llamar a Hallie. La llevé ansiosamente al patio trasero con los ojos brillantes. ¿Quieres ser la primera en probarla? Te dejaré ir primero. Hallie me miró, sus ojos marrones oscuros brillando con algo que no pude leer. Luego sonrió una sonrisa que, mirando hacia atrás ahora, se sentía más fría que el viento de invierno. Quiero probarla en la calle de enfrente, será más fácil de montar. Siempre confié en ella. La ayudé a llevar la bicicleta a la calle, mi corazón latiendo con felicidad. Pero en lugar de subirse al sillín, Hallie de repente levantó la bicicleta en alto y la arrojó con fuerza en medio de la carretera. Hubo un chirrido de frenos, seguido de un fuerte estruendo mientras las llantas de un camión pasaban por encima. Me quedé helada, viendo cómo los trozos de púrpura metálico se esparcían por el pavimento, las serpentinas rotas, las ruedas destrozadas, el timbre aplastado y deformado. Hallie se cruzó de brazos y se encogió de hombros. Oh, lo siento, supongo que resbalé. Mi corazón se rompió junto con esa querida bicicleta. Las lágrimas cayeron, pero no me atreví a sollozar en voz alta. La miré a los ojos y por primera vez, ya no vi a la heroína que una vez había adorado. Mi hermana, aquella a la que había anhelado parecerme, había convertido mi brillante cumpleaños en una pesadilla que nunca olvidaría. Desde ese momento dejé de compartir cualquier alegría o sueño con ella, y quizás ese fue el día en que mi infancia llegó a su fin en silencio para siempre. Desde ese 10º cumpleaños con mi bicicleta destrozada ante mis ojos, aprendí una lección que ningún niño debería tener que aprender tan pronto: algunas cosas hermosas, si se revelan, serán destrozadas sin piedad por otros. Así que dejé de mostrar cualquier logro por pequeño que fuera, y guardé mis alegrías en silencio para mí. Cuando saqué mi primera A en matemáticas avanzadas, cerré mi cuaderno rápidamente y lo metí en mi mochila como si estuviera escondiendo algún secreto vergonzoso. Cuando el dibujo que hice fue elogiado por mi maestra y colgado en el tablón de anuncios de la escuela, tomé en silencio el camino más largo para no tener que verlo. Mis padres estaban demasiado ocupados con sus turnos en el hospital, mamá era enfermera y papá trabajaba en urgencias, para anotar cualquier certificado o pequeña medalla, y mientras Hallie no se enterara ni viera nada, no tendría razón para burlarse o arruinarlo. Pensé que había aprendido a protegerme, pero cuando tenía 13 años, durante la carrera de campo a través de primavera de la escuela, todo se vino abajo de nuevo. Correr era mi pasión. Me hacía sentir libre, como si el viento me estuviera levantando, como si pudiera dejar atrás toda mi tristeza. Pasé meses entrenando,
levantándome temprano para correr en el parque, diciéndome a mí misma que corría para mí, no para la aprobación de nadie. Pero cuando crucé la línea de meta en primer lugar y escuché los aplausos, no pude contener el orgullo. Lo había logrado. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en el patio de la escuela. Mis padres se habían tomado un tiempo libre de sus turnos para venir. Incluso trajeron a Hallie. La miré con esperanza en mis ojos, tal vez esta vez estaría orgullosa, me felicitaría sinceramente. Mi nombre resonó por el altavoz. Subí al podio con el corazón latiendo con fuerza mientras recibía la brillante medalla de plata. Pero en ese preciso momento un grito resonó desde la audiencia: Hallie. ¿Qué te pasa? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Hallie se tambaleó y luego se derrumbó en las escaleras. Mis padres corrieron a su lado, los maestros y amigos se agolparon alrededor. La ceremonia se detuvo de inmediato, toda la atención puesta en mi hermana. La medalla colgaba de mi cuello, sintiéndose de repente como si se hubiera convertido en hielo, clavándome en el lugar. Su rostro era el mismo de siempre, pero ahora lo veía con otros ojos, la misma sonrisa forzada, sus ojos parpadeando como si estuviera fingiendo debilidad. Probablemente solo sea hipoglucemia, dijo Hallie en voz baja, no se preocupen por mí. Pero pude ver la leve curvatura de sus labios mientras mamá lloraba al ayudarla a levantarse. La ceremonia no continuó. Mi medalla, mi victoria, desaparecieron entre la multitud preocupada por la valiente chica que casi se desmaya en el gran momento de su hermana pequeña. De camino a casa, mis padres no dejaban de preocuparse por Hallie, inquietos por cada pequeña cosa. Yo me senté en el asiento trasero, agarrando el dobladillo de mi camisa, mirando por la ventana como el campo verde pasaba a toda velocidad. Desde ese día, encerré cada pizca de orgullo en lo más profundo. Cualquier cosa que me hiciera feliz, un ensayo con una nota alta, un dibujo elogiado, una respuesta correcta en clase, me la guardaba solo para mí. Evitaba los cumplidos frente a Hallie, evitaba incluso la mirada de mis padres cuando casualmente preguntaban por la escuela. Tenía miedo de que con una sola palabra descuidada, Hallie encontrara la manera de destruirlo, tal como una vez arruinó mi bicicleta soñada, tal como aplastó mi momento de gloria en el podio de los sanadores. Cuando tenía 17 años, el invierno de Denver era tan frío que incluso mi aliento se convertía en vaho ante mí. Pero mi corazón ardía de alegría mientras sostenía la Carta de Columbia, la Universidad de la Ivy League con la que solo me había atrevido a soñar. Mis manos temblaban al abrirla, mis ojos se nublaron al leer las palabras: nos complace informarle que ha sido admitida. Después de tantos años, finalmente me sentí lo suficientemente segura como para dejar que esa alegría se mostrara. Doblé cuidadosamente la carta y bajé a buscar a mis padres en la cálida cocina, que brillaba bajo las luces amarillas. Estaban preparando la cena. Entré en Columbia, mi voz se quebró por la emoción. Mi mamá se giró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad? Oh, Dios mío, L. Eso es increíble. Mi papá se acercó y me abrazó fuerte. Ese momento trajo una sensación de unidad que no había sentido en años. Las risas y las felicitaciones llenaron nuestra pequeña casa. Miré a mi alrededor y no vi a Hallie. Una parte de mí se sintió aliviada por eso. Esa noche, por una vez, disfruté de mi comida sin preocuparme por la mirada vigilante de nadie. Me dije a mí misma que esta vez Hallie no podría arruinar la felicidad que realmente merecía. Pero a la mañana siguiente la voz urgente de mi mamá llamó desde abajo: L, levántate rápido. Tu hermana acaba de dar una mala noticia. Bajé y vi a Hallie acurrucada en el sofá, con los ojos rojos, el pelo suelto a ambos lados de la cara. A su lado había una pila de papeles que no pude ver bien. Mamá, ¿qué pasa? Mamá se atragantó. El médico dijo que Hallie tiene cáncer de ovario en etapa 3. Nos necesita a su lado. La habitación pareció dar vueltas ante mis ojos. Miré a Hallie, sus ojos se encontraron con los míos y lo vi, ese brillo familiar, frío y triunfante destelló por un segundo antes de hundirse en su afligida actuación. Deja que tu hermana tenga tu habitación para que pueda descansar, dijo mi papá, con la voz llena de preocupación. Sin esperar mi respuesta, se giró y subió a empezar a empacar mis cosas. Mi cuerpo se sintió clavado en el suelo mientras tragaba el nudo en mi garganta. Esa noche empaqué mis libros y papeles en 2 maletas.
Mi habitación, antes familiar, se convirtió en el nuevo dominio de Hallie. Me mudé al sótano frío y húmedo, un espacio que antes se usaba como trastero. Me acosté en la cama plegable, mirando el techo agrietado con la mente en un torbellino. La misma pregunta rondaba en mi cabeza una y otra vez, ¿es esto real? Hallie era tan buena actriz que empecé a dudar de mí misma. De día caminaba lentamente, se quejaba de fatiga, su rostro pálido. De noche escuchaba música suave desde su habitación, risas silenciosas, el tecleo de las teclas del portátil como si estuviera chateando con alguien. Una noche la vi junto a la ventana, hablando por teléfono con alguien, su voz alegre, nada que ver con la voz cansada que tenía durante el día. Empecé a prestar más atención. Por casualidad vi sus fotos en una cuenta secundaria de redes sociales, su cabello ondeando al viento, su sonrisa radiante solo días antes de que afirmara que estaba empezando la quimioterapia. Pero no tenía pruebas lo suficientemente fuertes como para confrontar a la familia. Mis padres, con el corazón roto por la mala noticia, hacían todo lo que Hallie necesitaba. Mamá renunció a sus turnos de noche, papá se tomó una licencia del trabajo. Toda la casa giraba en torno a la paciente. Yo quedé al margen. Mi sueño de Columbia se desvanecía mientras cada noche me quedaba sola en ese rincón helado del sótano, mirando páginas borrosas bajo una luz tenue. Me dije a mí misma que tenía que encontrar la verdad, porque esta vez no podía dejar que Hallie lo destruyera todo. No podía dejar que mi sueño de años se desmoronara bajo el peso de una de sus crueles obras. En las semanas que siguieron, nuestra pequeña casa se convirtió en una puerta giratoria de visitantes, no para preguntar por mi sueño universitario, sino para ver a la valiente chica, Hallie. Amigos, vecinos, incluso parientes lejanos venían con flores, regalos y palabras de consuelo. Y yo era como una sombra, discretamente escondida en un rincón, viendo a mi hermana absorber la atención como si esa fuera la verdadera medicina que anhelaba. Y entonces, tal como había sospechado, Hallie decidió organizar una fiesta para honrar su valentía, justo en nuestra casa. Invitó a casi todos los que conocíamos, desde antiguos compañeros de clase hasta colegas de mamá y papá, pasando por gente que solo habíamos visto una o dos veces en fiestas de Navidad pasadas. Mi mamá se afanaba preparando bandejas de comida mientras papá decoraba el patio trasero con cálidas guirnaldas de luces amarillas. Me quedé observando con los puños apretados, el corazón doliéndome al ver la gran pancarta que habían colgado en alto: Hallie, un símbolo de fuerza y esperanza. La fiesta comenzó al atardecer, el sol poniente proyectando un resplandor rojo sobre el patio. La gente comía, reía, se reunía alrededor de Hallie como abejas atraídas por la miel. Mi hermana, con un sencillo vestido blanco, su cabeza calva elegantemente envuelta en un pañuelo de seda, se movía entre las mesas con una sonrisa amable y ojos agradecidos. Pero yo sabía la verdad detrás de esa máscara perfecta. Había visto las fotos que publicaba en silencio en una cuenta de respaldo, su largo y brillante cabello intacto, y había escuchado las carcajadas durante sus llamadas telefónicas nocturnas. No podía dejar que este espectáculo continuara. Esta noche tenía que detenerlo. Mientras todos levantaban sus copas en un brindis, levanté mi refresco, golpeándolo ligeramente para llamar la atención. Creo que esta noche la persona a la que nos hemos reunido para honrar merece unas palabras, dije, manteniendo la voz firme. Todos los ojos se volvieron hacia Hallie. Ella dudó brevemente antes de ofrecer una sonrisa modesta. No tienes que hacer eso. Solo quiero que todos se diviertan. Pero los aplausos se levantaron, animándola a hablar. Hallie se puso de pie, se ajustó el pañuelo, respiró hondo y comenzó el discurso, el mismo discurso que la había oído practicar frente al espejo innumerables veces. Su voz tembló al principio, luego se volvió segura, incluso deslizando algunas bromas encantadoras que hicieron reír a la multitud. Esperé pacientemente cada palabra como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Justo cuando el discurso llegaba a su clímax, di un paso adelante y la abracé. Se puso rígida por la sorpresa y en ese momento, mi mano levantó suavemente el pañuelo, quitándole la peluca con él. El largo cabello castaño de Hallie cayó, brillando bajo las luces, tan hermoso que toda la multitud se quedó en silencio. Los susurros comenzaron a surgir. Mi mamá se cubrió la boca con la mano, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Mi papá se quedó inmóvil, como si estuviera tallado en piedra. Pero no me detuve. Me volví hacia la gran pantalla en la esquina del patio,
donde había conectado en secreto mi computadora portátil esa tarde. Reproduje el vídeo, Hallie, de pie frente al espejo de su habitación, ensayando una y otra vez el discurso lloroso que acababa de pronunciar. En el vídeo no había rastro de fatiga, solo un brillo travieso en sus ojos y una sonrisa triunfante cada vez que enfatizaba una palabra para que sonara emotiva. El ambiente de la fiesta se congeló. De repente los sollozos de Hallie resonaron, fuertes y llenos de dolor. «Me odias tanto, L. Quieres humillarme delante de todos. Estás celosa porque no soportas que reciba atención, ¿verdad?» Mi mamá se volvió hacia mí secándose las lágrimas. «L, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan cruel?» Mi papá negó con la cabeza, su mirada decepcionada pesaba sobre mí. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Nunca pensé que L haría algo así. Me quedé en silencio sintiendo como si el mundo me estuviera dando la espalda, aunque la verdad estaba ahí para que todos la vieran. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo, y tenía que encontrar la manera de probarlo sin importar lo que costara. Después de esa fatídica fiesta, pensé que había expuesto la farsa de Hallie, que todo terminaría ahí. Pero no, eso fue solo el comienzo de una larga pesadilla que mi hermana tejía, más astuta y viciosa que nunca. A la mañana siguiente la casa se llenó de un tenso silencio. Esperaba que mis padres comenzaran a dudar de ella, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando mamá bajó de la habitación de Hallie sosteniendo una gruesa pila de papeles, con las manos temblorosas. «Mira, estos son todos los registros médicos. El hospital confirmó todo. Le has hecho daño a tu hermana». Miré la pila. Resultados de pruebas, horarios de citas, recetas, cartas de confirmación del hospital local. Los sellos, las firmas, todo parecía tan completo. No podía creerlo. Traté de mantener la calma, examiné cada página cuidadosamente, pero eran reales o estaban falsificados tan perfectamente que ningún ojo ordinario podría detectarlo. Hallie yacía en el sofá con el pelo recogido, el rostro pálido, los ojos llenos de tristeza y reproche mientras susurraba: «Me has herido más que la propia enfermedad. No entiendes lo cansada que estoy». Mamá la abrazó fuerte con las lágrimas corriendo por su rostro, y papá negó con la cabeza, suspirando pesadamente hacia mí, con decepción en sus ojos. Comprendí desde ese momento que me veían como una desalmada, como la hija que ya no tenía compasión. Traté de explicarme, pero mis palabras se desvanecieron en el aire pesado. Hallie había ganado otra ronda. Pero no se detuvo ahí. Una tarde llegué tarde a casa después de la práctica de atletismo. En el momento en que abrí la puerta del sótano, me quedé clavada en el sitio. Mi computadora portátil yacía destrozada en el suelo, la pantalla completamente agrietada, el teclado doblado como si lo hubieran pisoteado. Años de datos, ensayos, materiales de solicitud para la universidad destruidos. Subí corriendo a buscar a Hallie. Estaba sentada en la cocina, bebiendo té mirándome con calma. «Las cosas tecnológicas no siempre son fiables, ¿eh? Espero que tuvieras copias de seguridad de tu trabajo». Sus palabras eran ligeras como el aire, pero el brillo frío en sus ojos me heló la sangre. Desde ese día, sentí que mi vida se deslizaba hacia un profundo abismo. La escuela, que antes era mi refugio seguro, se llenó de rumores. Alguien, y sabía que era Hallie, difundió historias de que maltrataba a mi hermana enferma, que estaba celosa de la atención que recibía. Los amigos se alejaron gradualmente, miradas de lástima y juicio me seguían por los pasillos. Las manos que antes saludaban ahora se escondían detrás de las espaldas. En el almuerzo, la mesa que antes rebosaba de amigos ahora estaba vacía. No se detuvo ahí. Unas semanas después, recibí un correo electrónico de Columbia: «Hemos recibido un informe anónimo sobre su conducta hacia un familiar con una enfermedad terminal. Antes de finalizar su admisión, debemos investigar este asunto». Lo leí una y otra vez con las manos temblorosas. Un informe anónimo. No necesitaba preguntar quién estaba detrás. Pero Hallie lo había hecho tan hábilmente que no tenía pruebas para acusarla. Esa noche me senté en una vieja computadora prestada de la biblioteca, reescribiendo mis ensayos de memoria, con las lágrimas cayendo sobre el teclado. Por dentro, ya no tenía miedo, solo determinación. Tenía que reclamar justicia para mí misma, y esta vez no dejaría que Hallie siguiera arrastrándome con su farsa.
Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero no tenía más opción que seguir adelante. Empecé a planear esa primera noche. Cuando la casa estaba dormida, me deslicé silenciosamente en el garaje y encontré las diminutas grabadoras de voz que papá había usado una vez en un proyecto de construcción. Les quité el polvo, revisé las baterías y comencé a esconderlas por la casa, debajo de la mesa, detrás de la estantería, detrás del marco de fotos en la repisa de la chimenea. Cada lugar que elegí era un sitio donde a Hallie le gustaba estar, donde a menudo hacía llamadas o chateaba con amigos por vídeo. Día a día, visaba los dispositivos, cambiaba sus posiciones, cargaba las baterías, guardaba los archivos en un disco duro externo. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, me ponía los auriculares y me sentaba frente a la vieja computadora, escuchando conversaciones que Hallie nunca supo que estaban siendo grabadas. Y poco a poco, la verdad comenzó a emerger. La escuché reírse por teléfono, presumiendo ante sus amigos de cómo tenía a mamá y papá completamente engañados, repitiendo una y otra vez lo fácil que era predecirme y manipularme. Algunas noches, incluso imitaba la voz llorosa de mamá y luego estallaba en carcajadas. Todo lo que tengo que hacer es toser 2 veces y mamá me está abrazando, y él, en cuanto abre la boca, la regañan. Temblaba con las lágrimas corriendo por mi rostro, pero mis manos se mantuvieron firmes mientras guardaba cada grabación en múltiples cuentas de almacenamiento en línea. Esta vez, Hallie no podría borrar la evidencia como lo había hecho con mi computadora portátil. Sabía que necesitaba un aliado. La primera persona que me vino a la mente fue la tía Carol, la única en la familia que alguna vez había dudado abiertamente de Hallie cuando éramos pequeñas. Recordé que Hallie inventó una historia sobre ganar el concurso de ortografía de la escuela, pero la tía Carol la desmintió porque esa escuela nunca había celebrado tal competencia. Esperé hasta la hora del almuerzo del día siguiente en la escuela, escapándome para llamar a la tía Carol desde un teléfono público cerca del estacionamiento. Cada tono de llamada hacía que mi corazón se encogiera. «Habla Carol». Esa voz cálida casi me hizo romper en llanto. Le conté todo, desahogando todo el dolor y la soledad que había llevado durante tanto tiempo. Al otro lado escuchaba en silencio, solo suspirando o susurrando, «Oh Dios mío», de vez en cuando. Cuando terminé habló con firmeza, «Estaré allí este fin de semana. No dejaré que enfrentes esto sola, L». 2 días después, la vieja camioneta de la tía Carol se detuvo frente a nuestra casa. Salió con una caja de galletas, su sonrisa amable ablandando el corazón de mi mamá lo suficiente como para invitarla a entrar sin sospechas. Toda la mañana charló, le hizo preguntas a Hallie, la felicitó por su fuerza. Pero vi cómo los ojos de la tía Carol nunca dejaban de observar cada movimiento, cada palabra. Sabía que la estaba estudiando de cerca. Al mediodía, con la excusa de ayudarme a organizar mi habitación del sótano, me llevó a un lado. Cuando la puerta se cerró, su mirada se volvió resuelta. «Muéstrame lo que tienes». Abrí la computadora portátil, reproduciendo las grabaciones, mostrando las notas, las capturas de pantalla de publicaciones anónimas que había rastreado. La tía Carol se sentó en silencio con el rostro tenso. Cuando escuchó la parte donde Hallie imitaba el llanto de mamá, me puso una mano en el hombro y me dio un suave apretón. «Te creo. Y creo que es hora de que actuemos». Toda la tarde trabajamos juntas, elaborando un plan detallado. La tía Carol me ayudó a organizar la evidencia en un archivo claro y fácil de seguir. Prometió contactar a un viejo amigo que era abogado para obtener asesoramiento sobre cómo manejar esto de manera legal y convincente. La gratitud llenó mi corazón mientras nuestras miradas se encontraban. Habían pasado meses desde que sentía algo más que soledad en la tormenta de mentiras que Hallie había tejido. Pero ya no más. Esa noche nuestra casa se llenó de una atmósfera extraña, tranquila pero tensa, como un lago en calma antes de una tormenta. La cena estaba servida en la mesa, el estofado de mamá, la ensalada que preparó la tía Carol y unas tostadas crujientes. Pero nadie tocó un bocado. La tía Carol colocó su pequeño bolso de cuero al lado de su silla, dándome una breve mirada que decía, «Es la hora». Mamá se sentó exhausta con las manos fuertemente entrelazadas, mientras papá servía agua, evitando la mirada de todos. Hallie fue la última en llegar, todavía con aspecto frágil, cubriéndose los hombros con un fino pañuelo. Se sentó y forzó una sonrisa débil. «Tía Carol, gracias por venir. Sé que siempre te preocupas por nuestra familia.
La tía Carol respondió con gentileza pero con firmeza, así es, Hallie. ¿Y por qué me preocupo? Traje algo hoy que todos necesitamos ver. Claramente. Hallie hizo una pausa. Vi sus labios apretarse por una fracción de segundo antes de estirarse en una sonrisa forzada. Carol abrió su bolso, sacó la computadora portátil y la puso sobre la mesa. Antes de que nadie diga nada, pido que todos escuchemos y veamos esto primero. Luego podremos decidir qué pensar. La pantalla se iluminó y esa voz familiar llenó la habitación, la voz de Hallie. Cada palabra de las grabaciones que había recopilado sonó en el silencio. Todo lo que tengo que hacer es toser y mamá entra en pánico. Cuanto más lucha L, más fácil es de controlar. Mis amigos dicen que actúo mejor que nadie en la televisión. Realmente no es difícil, solo se necesitan unas pocas lágrimas falsas. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, su mano temblando mientras sostenía la cuchara. El rostro de papá se puso pálido, su mirada fija en la pantalla como si buscara una explicación diferente. Pero la prueba no se detuvo ahí. La tía Carol mostró las fotos, los breves videoclips, Hallie ensayando el discurso en el espejo, riendo mientras imitaba el llanto de mamá, incluso enviando mensajes de texto a sus amigos sobre cómo él probablemente está a punto de perder la cabeza. Hallie se levantó de un salto con la cara roja, la voz quebrada. «Ya basta. ¿Qué estás haciendo? Esto es una invasión de la privacidad. ¿Me tendiste una trampa?» El aire se sentía pesado. Mamá rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Papá permaneció en silencio, pero su mano se cerró en un puño. «Hallie», dijo la tía Carol, todavía tranquila, ¿tienes algo que decir? Los ojos de Hallie se movieron salvajemente, su respiración se aceleró. De repente golpeó la mesa con la mano, el sonido como un trueno. Todo esto es por culpa de L. Ella siempre es la que recibe elogios, la que es amada. Yo solo quería que me vieran, ser la persona por la que la gente se preocupara por una vez. La furia de Hallie explotó. Se abalanzó sobre mí agarrándome por los hombros y empujándome con tanta fuerza que choqué contra la pared. Mamá corrió para detenerla, pero Hallie luchó, sus uñas arañaron el brazo de mamá, dejando marcas rojas. La sangre goteó sobre el mantel blanco impecable, extendiéndose como flores de un rojo brillante. Esa visión pareció sacar a todos de su trance. Papá se levantó de un salto, tiró de Hallie hacia atrás, agarrándola por los hombros con fuerza. «Basta, Hallie. Necesitas ayuda. No puedes seguir así». La tía Carol ya había llamado al 911 cuando todo comenzó, su voz se mantuvo firme mientras daba la dirección y explicaba la situación al operador. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran la ambulancia y la policía. La herida de mamá fue tratada y vendada cuidadosamente. En cuanto a Hallie, ya no se resistió. Simplemente se sentó en el suelo, sollozando, sus lágrimas demasiado tardías y llenas de confusión. Los médicos animaron gentilmente a la familia a aceptar que Hallie fuera llevada a un centro de tratamiento obligatorio. Explicaron suavemente que este era el primer paso para conseguirle el tipo de ayuda adecuado. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, me quedé en el porche viendo cómo el vehículo desaparecía más allá de los árboles. El viento de la noche soplaba frío, pero se sentía más limpio que nunca. Después de esa noche caótica, nuestra pequeña casa se volvió extrañamente silenciosa. Ya no se oían los pasos de Hallie en el pasillo, ni toses falsas, ni llamadas telefónicas susurradas en mitad de la noche. Solo el tic-tac del reloj, el viento que se colaba por las rendijas de la puerta y largos silencios mientras mi familia comenzaba a enfrentar la verdad y a sanar nuestras heridas. Mi mamá pasó muchas noches llorando en voz baja. Papá se volvió aún más silencioso, a menudo sentado en el porche mirando el patio trasero, donde la bicicleta había sido aplastada todos esos años atrás. Sabía que estaba recordando todas las señales que una vez había pasado por alto. Unas semanas después, en una mañana de sol pálido, recibí una llamada de Columbia. La voz al otro lado era cálida y amable. Hemos revisado su archivo adicional, incluyendo la evidencia y la carta de confirmación del abogado de su familia. Estamos encantados de darle la bienvenida este otoño, felicitaciones. Dejé el teléfono sobre la mesa, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Esta vez, lágrimas de alivio.
Después de todo, mi sueño seguía intacto. Mi familia comenzó a reconstruir nuestra vida. Las cenas ya no eran tensas. Mamá me preguntaba sobre mis planes para la universidad y papá compartía historias de su juventud, historias que pensé que había olvidado. Cada noche lavábamos los platos juntos, limpiábamos y poco a poco aprendíamos a ser una familia de nuevo. En cuanto a Hallie, comenzó una terapia a largo plazo en un centro de apoyo psicológico en un estado vecino. Las noticias sobre ella llegaban a través de médicos y trabajadores sociales, las primeras sesiones llenas de lágrimas, estallidos de ira, luego días más tranquilos. Empezó a enfrentarse a sí misma y a domar las emociones caóticas que la habían consumido a ella y a todos a su alrededor durante años. Pasaron 3 meses y recibí la primera carta de Hallie desde el centro de tratamiento. Su letra era tan suave como siempre, pero esta vez las palabras ya no eran falsas. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. Sé que he arruinado mucho, te he herido profundamente. Si pudiera, me gustaría empezar de nuevo, aunque solo sea con un hola. Terminé de leer la carta, la doblé y la guardé en el cajón de mi escritorio sin responder de inmediato. Mi corazón era un torbellino de emociones, pero al menos sabía que una parte de ella realmente había comenzado a cambiar. En los meses siguientes, mantuvimos un contacto ligero. Al principio unas pocas líneas para saber de nuestra salud. Luego, cuando comencé mi primer semestre en Columbia, me envió correos electrónicos preguntando sobre las clases, sobre la ciudad de Nueva York. No más indirectas ocultas, no más comentarios cargados. Solo preguntas sinceras, torpes pero honestas. Aprendí a responder con cautela, pero no con crueldad. Un mensaje de gracias por preguntar, un correo electrónico diciendo estoy bien. Y poco a poco esos pequeños intercambios se convirtieron en un frágil hilo que nos reconectaba después de años de ruptura. Durante mis primeras vacaciones de invierno, a Hallie se le permitió visitar casa por 2 días bajo la supervisión de un terapeuta. En esa cena, nadie mencionó el pasado. Ayudó a mamá a pelar patatas, ayudó a papá a encender la chimenea. Observé cada movimiento, mi corazón lleno de dudas, pero también de una frágil esperanza. Cuando se fue, nos dimos la mano. Un apretón de manos torpe, pero más genuino que todos los abrazos falsos del pasado. El tiempo pasó. Hallie continuó con la terapia, comenzó clases comunitarias y trabajó a tiempo parcial en la biblioteca local. Nuestra relación no era perfecta. A veces todavía dudaba en abrirme, todavía establecía límites en la confianza. Pero entendí que reconstruir requiere más que disculpas. Requiere tiempo, paciencia y un poco de coraje para enfrentar tus propios miedos. Y comencé a creer que a veces las grietas en una relación no solo están para recordarnos lo que se rompió, sino para dejar entrar la luz. Mirando hacia atrás en el viaje, me di cuenta de que la verdadera fuerza no está en exponer a los demás, sino en defenderte a ti misma y abrir tu corazón a la esperanza por frágil que sea. Mi familia no era la imagen perfecta que soñé de niña, pero aprendimos a ser honestos, a establecer límites y a amar con claridad. Hallie todavía está en su camino hacia la sanación, y yo estoy aprendiendo a perdonar. No para olvidar, sino para aliviar mi propio corazón y vivir plenamente. Él ha pasado por un viaje tormentoso para proteger su sueño y ayudar a sanar a su familia.